Les damos la bienvenida al segundo día de las Jornadas Nacionales Tributarias Provisionales, Laborales y Agropecuarias 2022. Comenzamos esta mañana con el área agropecuaria en el tema regímenes de información, dispositivos de control y registro del sector agropecuario. Moderador, doctor contador público Fabián Curto, relatores, doctora contadora pública Andrea Bertomeu y doctores contador público Albano Pedrón y Sebastián Nuara. Expositor, doctor contador público Bernardo Fernández, disertante, doctora contadora pública Ana del Río. El doctor Fernández expondrá el trabajo Errores de diseño de los módulos superficie y actividad de CISA y su impacto. Bienvenido, doctor Fernández. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, Bueno, perfecto. gracias, Cande. Espero me pongan el power para arrancar. No. Ahora encendemos las pantallas. Ahora sí. Créeme, yo estaba pensando, me paro o me quedo sentado. Bueno, no. Los que a lo mejor algunos ya respondieron, ya respondieron, ya no lo pueden responder más. Respondieron la encuesta, así que más o menos saben de qué se trata el trabajo, porque partió de una encuesta que se realizó a todos los profesionales que habían completado el módulo CISA. Y partía de algunos parámetros de investigación de los tradicionales, ¿no? Entonces, lo primero que hacía era preguntarnos cuál es el impacto de estos errores que tiene el diseño del CISA dentro de la forma en la que lo hacemos nosotros y dentro de los contribuyentes. Después partía con algunos objetivos que están detallados en el trabajo y quedan detallados también en la filmina para que después, si les interesa, los tengan. Pero básicamente la clave estaba en la hipótesis que decía que la variedad, por lo menos, de errores de diseño y ejecutividad práctica en el régimen de información, en el módulo de superficie y actividad del régimen de información CISA, llevaba a que los contadores tomen decisiones poco ortodoxas a la hora de realizar la carga para no impedir el normal desarrollo de las actividades de sus clientes y concluyendo en varias ocasiones en evasión involuntaria de parte de los contribuyentes o incumplimientos formales, involuntarios y o ineludibles. Esto se hizo a través de una encuesta no probabilística porque no hay una población definida de la cantidad de profesionales que se consideran a sí mismos contadores agropecuarios. Consecuentemente, la encuesta fue una encuesta distribuida virtualmente, a la cual se arribó en base a la cantidad de gente que se conectó para contestarla. Toma solamente los módulos superficie de actividades. CISA no toma información productiva, aunque no puede dejarlo de lado para las soluciones que se proponen para ese problema. Como les comentaba antes, se distribuyó de manera digital por Google Forms. Se hicieron algunos controles básicos, o sea, había que contestar 3 preguntas que excluían a gente que no había completado nunca el módulo CISA. Entonces, las primeras preguntas eran preguntas tal vez un poco sencillas para quienes lo hayan completado. El objetivo era excluir a todos aquellos que no lo hubieran completado nunca. Se obtuvieron 132 respuestas de 11 provincias distintas a través de la distribución digital. Y el 76% de las personas que completaron la encuesta declaró haber tenido por lo menos una vez problemas a la hora de completar el régimen de información CISA en los módulos superficie y actividad. Solamente el 24% de los colegas que completaron el régimen de información no tuvieron nunca ningún problema al completarlo. El objetivo es, a partir de este momento, que analicemos a todos esos que sí tuvieron problemas a la hora de completar el régimen y no a los que no. Es así que hay una variedad de respuestas de los problemas que han tenido, que arrancan por no haber podido dibujar el polígono, no haber podido cargar la nomenclatura catastral, el titular, tenedor del inmueble nunca cargó el domicilio. Este es uno de los errores principales, después lo vamos a ver. A la hora de cargar la actividad he requerido explorar varios condóminos para dar con quien hizo la carga inicial. Bueno, ahí están los porcentajes, los pueden ir viendo en pantalla. Los condóminos nunca confirmaron el domicilio, algún condómino no declaró más hectáreas de las asignadas, múltiples cambios de titularidad han requerido la constante recarga del inmueble, sobre el domicilio versaban varios contratos por ser un condominio. Bueno,
varios problemas de este tipo. Ya los últimos empiezan a tener menos porcentaje de gente que los ha cargado, pero por ejemplo también es relevante, la contraparte nunca cargó el contrato, cambiaron del condómino los porcentajes de participación y hay una negativa de otros de los condóminos a confirmar el contrato de arrendamiento. Varios problemas que los que completamos CISA con frecuencia, por lo menos alguna vez hemos tenido, ¿no? Ya los otros son menos probables. De hecho, los últimos resultados fueron excluidos a la hora de hacer el análisis porque hay mucha menor relevancia de ellos. Por ejemplo, el contrato verbal, que suele ser un tema que en un montón de congresos y jornadas surge, solamente han tenido este problema el 4% de los profesionales que han cargado alguna vez CISA. Por lo tanto, es de baja relevancia para el análisis posterior. Bueno, después preguntaba si siempre lo han podido solucionar o si en algunas ocasiones no han podido. El 64% algunas veces no pudo solucionarlo. Esto es importante e interesante porque la pregunta que nos surge a partir de acá es, che, ¿y si no pudieron solucionar esto? ¿Cómo hizo el productor para mover el cereal? ¿Qué pasó si no pudieron solucionarlo? Porque de la FIP no les dieron bola, porque no tuvieron forma de solucionarlo, porque no pudieron abordarlo de ningún modo, porque no pudieron inventar una solución. Es así que uno de los problemas que surgía, una de las primeras preguntas a medida que iba viendo las respuestas era esta. Che, ¿y toda esta gente que no pudo arreglarlo alguna vez, qué hizo? Bueno, dentro de las soluciones posibles, para aquellos que sí pudieron y para todas las veces que se pudo, la que más importancia tiene es declarando con error alguno de los datos solicitados, después dibujando un polígono sin atenerse exactamente a la forma y localización del predio, sigue declarando un condominio como un campo de un único propietario, declarando erróneamente los porcentajes en un condominio, se adjudicaron erróneamente los RENSPA, declarando mayor superficie en los IP para poder reflejar las hectáreas sembradas de contratos sin declarar, porque a lo mejor el propietario no declaró el predio rural, yo no puedo declarar el contrato y consecuentemente tengo que adjudicarlo dentro de las hectáreas propias, declarando una actividad como de propia producción, aunque hubiese una relación contractual. Entendemos entonces en estos términos que hay tres problemas macro en base al análisis de las conclusiones. De las respuestas. El primero, un problema de sobrecarga en las tareas de gestión del régimen de información, que entendemos que múltiples cambios de titularidad, este es un problema que reportan el 32% de los colegas, y a la hora de cargar la actividad ha requerido la exploración de varios condóminos para dar con quien hizo la carga, también respondió por el 41% de las personas, o sea que esto nos implica a nosotros cargar una y otra vez lo mismo. Dentro de los problemas de interacción con las contrapartes, estos los he dividido en dos a todos los fines prácticos. Todos estos problemas tienen como solución declarar algún dato con error, porque si no, no hay otra solución posible. Entonces, entiendo en base a esto que hay cuatro consecuencias para el contribuyente. Uno, como nadie confirmó el campo cargado, tiene que diluir parte de lo que obtiene en ese otro campo adentro de hectáreas que son propias o de contratos que sí le han confirmado. Esto puede llegar a traer un problema de cualquier tipo, inclusive a la hora que tengamos que cargar IP4 o IP5. El segundo de los problemas, un problema de confección en las cartas de porte por imposibilidad de declarar correctamente el origen. El tercero, posibles inconvenientes frente a cubicajes, porque vienen a ver cuántos granos hay y la cantidad de granos no coincide. Y después también, posibles inconvenientes también con imágenes satelitales. No tenemos todavía inspecciones a través de imágenes satelitales, pero las podemos tener. En ese caso puede llegar a haber problemas porque no coincide el polígono con lo que se está declarando. Y el último, imposibilidad de declarar gastos en un arrendamiento en caso de que hubiese inmuebles arrendados, porque no tenemos el sustento. Dentro de otro grupo, que lo que tenemos son problemas concretamente con los condóminos, o sea que hay un condomino que no confirma el campo. En este caso, los problemas que podemos tener, la solución acá en la mayoría de los casos entendemos que es que han declarado el campo como propio y no como un campo que se encuentra en condominio. El problema entendemos que tiene que ver con que fiscalicen estos datos que se encuentran en CISA y que nosotros no tengamos para probar que ese campo es de nuestra titularidad, sino que en realidad pertenece a un condominio, no inscripto, pero un condominio. Y los últimos, que son problemas generales de diseño y de ejecutividad práctica, entendemos que todos traen problemas de algún tipo. Por ejemplo, el primero, problemas relacionados con cubicajes que puede haber. El segundo, dificultades en caso de que haya datos
con cruzamiento de datos entre las provincias, porque estamos declarando diferente en lo que tenemos en una provincia y lo que tenemos en la otra. El tercero, en caso de que haya cruzamiento de datos con CISA, puede haber también inconvenientes para el contribuyente. Y el último, posibles problemas en caso de que fiscalicen datos que se declaran que no coinciden con los datos de escritura. Para concluir, el diseño del régimen de información puede llevar a los contadores a prácticas que tengan como consecuencia una mayor conflictividad entre los contratos de arrendamiento, la evasión involuntaria de parte del contribuyente, los incumplimientos formales involuntarios y o ineludibles, y un efecto sísifo que básicamente está descrito en lo que es la teoría más psicológica como el abrumamiento que siente una persona y el desgano que siente por hacer repetidas veces lo mismo sin poder llegar a una conclusión real. Entonces entendemos que queda confirmada la hipótesis que les leí al principio y que se evidencia en base a esa variedad de errores de diseño a que los contadores tomen determinadas decisiones que de algún modo pueden llevar o pueden concluir en la evasión involuntaria, los incumplimientos formales involuntarios y ineludibles. ¿A qué me refiero con evasión involuntaria? Porque es un poco fuerte el término. Supongamos una situación. A y B son hermanos, ¿no? Son dos personas y son hermanos. A es arrendador, o sea, es el que cede el campo en alquiler. Y B es arrendatario, que además tiene 50 hectáreas propias. A no declara nunca a la superficie o no le pasa los datos a B, por lo que B no puede declarar encima su contrato. Entonces no puede declarar la actividad. Esto le pasó al 44% de los contadores que respondieron a la encuesta en algún momento, ¿no? A fin de reducir la conflictividad, muchos arrendatarios, o sea, no va a denunciar al hermano, deciden disolver estos quintales que obtienen en ese campo de una tercera persona dentro de lo propio. Esto le pasó al 21,65% de los colegas. O sea, alguna vez han tenido que hacer esto. Entonces, supongamos que el rinde máximo de un campo de soja, esto se lo dice el INTA a la FIP, ¿no? Este dato se lo pasa el INTA a la FIP. Supongamos que para esa zona el rinde máximo es 55 quintales por hectárea. Y de los campos de estos hermanos surgen un promedio de 40 quintales por hectárea. O sea que el hermano B podrá mover con cartas de porte propias hasta 2.750 quintales, lo que obtiene en el campo propio, como si habrían rendido al máximo, como si habrían rendido a 55. El hermano B solamente tiene este campo, no tiene otro campo en el cual diluir aún más eso que el hermano decidió no declarar. Entonces, la gran pregunta es qué surge con esos, qué ocurre con esos 1.250 quintales que no va a estar pudiendo diluir en las hectáreas propias y que no puede declarar en ningún contrato porque el hermano decidió no cargar su predio rural. Es en base a esto que surgen algunas recomendaciones que a mi criterio tienen que salir como final para estas jornadas. Una es que la AFIP admita la carga de contratos que no requieran validación de contrapartes como condición de excepción. O sea, que podamos cargar los contratos directamente nosotros, excepcionalmente en caso de que ocurra esto. O sea, que el hermano B no tenga que denunciar al hermano A para que cargue el contrato. Segundo, permitir a los condóminos la carga por separado de las partes integrantes de un condominio. O sea, que cada condominio declare su parte del condominio y no que todos declaren el condominio como un todo, excepto el condominio esté inscripto y tenga un quit. Rediseñar las partes del régimen en los módulos superficie y actividad para que no generen conflictos de carga. Por ejemplo, búsqueda de domicilios, dibujar el polígono, los campos para la carga de partidas inmobiliarias, la asignación de RENSPA a las partidas, etc. Uno de los problemas que tenemos es que de RENSPA vemos solo el número. Entonces, muchas veces es muy complejo asignar RENSPAs a cada uno de los campos. Y último, permitir las modificaciones de la información previamente cargada para no requerirle al contador la recarga de toda la información cada vez que se hace una modificación por una venta de un campo, por una muerte, para cargar una herencia, lo que fuere. Bueno, eso es todo. Gracias. Agradecemos al doctor Fernández por su exposición. Vamos a continuar con la doctora contadora pública Ana del Río. Además, Ana es licenciada en Administración y docente, especialista en pymes agropecuarias, autora de trabajos escritos vinculados a la temática tributaria y de gestión de las empresas agropecuarias.
Ha realizado diversas publicaciones relacionadas con el sector agropecuario en aspectos fiscales y normativos y actualmente es presidenta de la Comisión de Empresa Agropecuaria del Colegio de Ciencias Económicas de Rosario y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, Cámara 2. Bienvenida, Ana. No voy a ponerme a bailar porque el tema no lo amerita realmente, pero vamos a hacer lo posible porque sea lo más entretenido que pueda ser este tema de regímenes de información en el sector agropecuario rehablado en las jornadas. Pero es un tema que no se agota porque tiene tantas modificaciones que no se agota nunca. Entonces seguimos hablando del tema de regímenes de información. Y como ustedes saben, yo la filósofa argentina no la quiero dejar de lado. ¿Y qué digo cuando veo todos los regímenes de información? Paren el mundo que me quiero bajar, porque esto es agotante. Agotante, ¿saben por qué? Porque nos distrae para hacer cosas importantes. Ese es el problema. Y en eso está enfocado el trabajo. Nos distrae para hacer cosas como profesionales importantes. Esto es urgente, porque vence. Pero ¿dónde está la esencia de nuestra profesión? Y ahí es donde vamos a apuntar. Primero le voy a hacer una breve descripción, porque aparte de contadora, yo soy productora agropecuaria, entonces yo soy fanática del sector. Entonces, al ser fanática, digo que detenta gran cantidad de régimen de información, no lo voy a dudar, que aporta sustentables y continuos ingresos y recursos al Estado, ofrece en todas las regiones del país algún grado de desarrollo para la región, genera recursos en forma permanente, gran cantidad de empleo, pero no solo dentro del sector, sino el efecto cascada que tiene el sector agropecuario para los otros servicios conexos que se prestan a través del sector. Hay localidades enteras, a lo mejor cuando uno vive en ciudades no se da cuenta que hay localidades del interior enteras que viven gracias al sector agropecuario, motivo por el cual no es como para no tenerlo en cuenta. Bueno, lo tenemos en la prueba en este mes de septiembre, quien sostiene en épocas de profundas crisis a la economía del país. A ver, si bien el productor agropecuario salió a vender, al Estado le hizo bien. Vamos a ver qué pasa en octubre, noviembre, diciembre, vamos a ver después. Quien solventa impuestos directos e indirectos, pero además tiene el 24% del empleo nacional. Fíjense la cantidad de millones de dólares que genera la exportación, que lo generó en el primer semestre del 22. Fíjense la participación de la renta agrícola, y a quién le cabe la duda que en la época de pandemia, si no estaba el sector agropecuario, este país le poníamos un moño, una banderita y nos íbamos todos. Bueno, acá está un poco la participación dentro del complejo agropecuario y ahora vamos a ir realmente al tema que nos ocupa. Estos son los regímenes de información que tiene el sector agropecuario: de producción y existencia, de transporte, contractuales, indirectos. Y decimos, ¿qué cantidad? Y sí, es una cantidad importante. Cuando hablamos de producción y existencias, vamos a enfocarnos en CISA, SENASA, con todo lo que es el movimiento ganadero, los RUP en la provincia de Santa Fe. En transporte tenemos las cartas de porte electrónicas, y ahora el 5 de agosto nos despertamos con 5 resoluciones más. Y ahora empezó a surgir, a partir del 1 de septiembre, la carta de porte electrónica para productos derivados. Bueno, los DTV, los remitos harineros y bueno, muchos más. Y contractuales, volvemos al CISA. Metimos un RELI también porque no nos quedaba suficiente la información de los contratos en sí. Se dijimos, vamos por más,
vamos con el RELI, porque parecía que había una pata que no cerraba, vamos con el RENSPA, y además indirectos, todo lo que es movimientos granarios de RUCA, CIO-Grano, SIGSA, ARPOP, que nos vienen los reclamos, que no pagamos las regalías, y dale, y vamos informando a lo largo de nuestra vida. Estos son los regímenes de información. Y uno los ve así y dice, bueno, tampoco son tantos. No, no son tantos hasta que no te sentás a hacerlo, sino estás informando desde la mañana a la noche que te acostás, y en meses determinados es la actividad más importante que tenés en el estudio. Ser fiscalizadores de tus propios clientes, controladores de tus propios clientes, con un agravante, que la AFIP todos esos datos los tiene y no los comparte. O sea, es un niño de jardín que no aprendió a compartir. Bueno, ¿qué pretendo con este trabajo? La verdad que llegó un momento de mi vida, yo ya soy una profesional bastante mayor, por no decir histórica, como dijeron en una vez, un colega nos dijo, ustedes que son los profesionales históricos, o sea, quiso decir viejos en buenos términos, digo, ¿qué pretendo transmitir con este trabajo? Venir a contarle los regímenes de información que hacen todos los días. Es como venir a machacar siempre sobre lo mismo. Tenés una herida y yo te la aprieto para que te duela más. No, no pretendo eso, ni mucho menos. Pretendo que se le dé un valor a la profesión. Y pretendo valorizar esta profesión que todos decidimos abrazar, y sin lugar a dudas la abrazamos con mucho cariño, porque si no, no estaríamos sentados acá, estaríamos haciendo otra actividad que quizás podría ser más placentera o no. Yo digo que los contadores estamos acostumbrados a ser contadores, queremos ser contadores y estamos bien como estamos, pero podemos mejorar. Bueno, si yo voy al CISA y me voy a remitir un poco a lo que dijo Bernardo, fíjense cuando empezamos el CISA, resolución 4310, y viene de otras anteriores, que el tire, y bueno, y dale que va. Este CISA tiene dos etapas iniciales. Las iniciales son domicilio y actividad. En el domicilio hablamos del tipo de titularidad, identificamos el inmueble, vamos al nomenclador catastral, dibujamos como grandes ingenieros esos polígonos que no lo sabemos hacer y lo tuvimos que aprender a hacer, y la cantidad de hectáreas. Y ya empezamos, o sea, en esta primer carga ya empezamos a tener problemas. No es que la llevamos bien, no, esta ya tiene problemas. Y después vamos a actividad. Dijimos, bueno, superamos la primer carrera de obstáculos y vamos a la actividad. Entonces vamos y decimos, bueno, voy a cargar el productor, voy a poner si es un contrato de aparcería, de arrendamiento. Muchas veces nos encontramos con contratos que son indescifrables, contratos que hablan, por ejemplo, de un arrendamiento a pagar en especie. Uy, acá decimos con todo el proceso, si tiene que estar inscrito en RUCA, no RUCA. O sea, cada contrato es un factor de análisis. Dijimos, bueno, vamos a cargar esta actividad, y empiezo a buscar a quién cargó el domicilio. Cargo un quit, cargo 2 quit, cargo 3 quit, y no me aparece quién lo cargó. Entonces tenés que llamar al otro contador. Decime, este contrato, ¿quién cargó el domicilio? Ah, espera que te tengo que averiguar por qué se lo cargó otro contador. Y así nos pasamos la vida hablando entre los contadores para cargar un contrato. No estamos haciendo una declaración de lavado de dinero, tenemos que cargar un contrato. Bueno, estos son los problemas que tenemos. Y después venimos con todo el tema, que es la etapa segunda, en donde tiene que coincidir la cantidad de hectáreas, con las cantidades de hectáreas que sembró, con la declaración de toda esta situación del tipo de actividad que tiene, unir ese contrato y ese campo con un RENSPA.
Y así seguimos cargando datos y cuando nos descuidamos, cada vez que tenemos que cargar un CISA tenemos un legajo con la escritura, con el nomenclador, con el polígono, con el tema del RENSPA, quiénes son los condóminos, quién lo cargó primero. Esto es una cosa de locos. Pues bien, este es el comienzo, porque la verdad que este CISA es un camino sin fin, nunca tiene el fin. Decíamos, bueno, dentro de todo estamos bien. Teníamos el IP1, teníamos el IP2. No, el 5 de agosto agregaron IP3, IP4, IP5. Bueno, de acá a fin de año podemos tener más, quizás, no se sabe. Vamos a ver los IP. El IP1 lo cumplimentamos del 1 al 31 de octubre de cada año, que informamos existencia de granos al 30 de 9, de granos no destinados a la siembra, y la superficie agrícola de todo lo que son los cultivos de invierno. Trigo, cebada, lino, arveja, lenteja, entre otros. El IP2 lo cumplimentamos del 1 de diciembre al 28 de febrero. ¿Ustedes están de vacaciones? No. Primero completan el IP2 y después se van. Porque si no, los van a llamar cuando estén tomando sol en la playa. No me completaste el IP2 y no puedo obtener. Bueno, ¿y qué informamos? Superficie agrícola de verano, girasol, maíz, soja, sorgo, entre otros. Bueno, pero esto no se terminó acá. El 5 de agosto dijeron, vamos por más. Y realmente este vamos por más, lo único que hace es reeditar resoluciones viejas, que es la EC 3342, que ya existían. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Porque esta gente está muy desocupada. Vamos a ponerle 3 IP, IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, vamos. Entonces dijeron, en el IP3 lo vas a cumplimentar del 1 de marzo al 31 de marzo y vamos a informar las existencias de trigo que vos tenías al 28 del 2. Trigo de todo tipo. Candeal, forrajero, pan. Entonces lo llamaba al cliente, ¿qué trigo sembraste? Porque vos decís trigo, o sea, sembré trigo. ¿Qué sembraste? Candeal, forrajero, tipo pan, tipo plata. Es obligación nuestra saber que sembró trigo, pero ¿qué tipo de trigo? Bueno, ahora sí, va a ser obligación nuestra. El IP4 del 1 del 1 al 28 del 2, ¿qué informamos? Producción de cosecha fina. O sea, implantamos la 3342, nada más que la 3342 se informaba en determinadas épocas, acá implantamos. Y después el IP5, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a informar fino y nos vamos a informar gruesa? Del 1 del 8 al 30 del 9 informamos producción de cosecha gruesa. Y este es el calendario de vencimiento que tenemos. Lo que está en rosa es el tiempo necesario que la AFIP consideró que no nos tiene que poner ningún régimen de información porque tenemos que liquidar impuestos a las ganancias. Y además pues estamos en el medio de cosecha, sacando carta de porte electrónica que se le traban, que no pueden, o sea, atendiendo al cliente. Eso es de abril a julio y en noviembre que tenemos la fina. O sea, el resto nos pasamos el año informando. Y en los otros meses, claro, no podemos meter un régimen de información porque se estaría alterando la situación real de liquidar impuestos a las ganancias, que son los recursos que tiene el Estado. Pues bien, ahora, en esas declaraciones juradas que nosotros hacemos de los famosos IP, ¿se le da importancia al destino que tienen los granos? No, no se le da importancia. Y acá tenemos otro problema. Declaramos producción, declaramos existencia, no nos coincide la producción con la existencia, y con las ventas, ¿qué pasó en el medio? Ninguna, y gracias a Dios, y no se los digan, contempla todo lo que tiene que ver con consumo animal. Por ejemplo, o con canjes que hayamos desarrollado, pero que ahí está más solventada a través de las liquidaciones propias del canje. ¿Qué aspectos controvertidos tiene este CISA?
Como dijo Bernardo, esto del cambio de titularidades en el domicilio, agregar realmente condóminos, modificar o incorporar nuevos titulares, que el fisco notifica a los contribuyentes con 30 días que les va a cambiar el scoring, porque si no, vos te vas a scoring 3 y después todas las sanciones que te corresponden, que la información de existencias antes de su vencimiento nos está limitando para operar, porque si vos no tenés la existencia declarada, no pueden liquidar. Entonces los acopios se enloquecen, los productores están enloquecidos. ¿Vos qué me hiciste? No hiciste nada. Vos simplemente tenías tiempo para informar y lo vas a informar antes que venza, pero es un problema. Y respecto del CISA, lo que dijo muy bien Bernardo es que el arrendatario pueda declarar los inmuebles cuando el arrendador se niega a hacerlo. Otra de las cuestiones es, escúchenme, cargamos CISA. ¿Por qué cargamos RELI? ¿Pero qué nos dijeron? Esta fue la respuesta. Lo que pasa es que unos los cargan el arrendatario y el otro el arrendador. Pero la información es la misma. Tiene que ser coincidente. La cargue uno u otro. La información el fisco la tiene. O sea, ellos también deben tener una duplicidad de información impresionante. Bueno, tendría que haber un régimen especial también para pequeños y medianos productores inscriptos en RUCA. A muchos productores con planta propia realmente es como si fuera un acopio, están atormentados de informar movimiento, carta de porte que entra, carta de porte que sale. Bueno, un desastre. Tendría que haber mejor comunicación entre las distintas reparticiones del Estado, sin lugar a dudas. Si yo informo CISA, después informo RUP y voy poniendo siempre la misma información en uno y otro, chicos, a ver, comuníquense. Yo sé el tema del secreto fiscal y todo eso, pero a nosotros la verdad que esta situación nos duplica grandemente los trabajos. Y que el retorno de cartas de porte a origen no requiera como dato obligatorio los códigos de planta. Ahora, como profesionales en ciencias económicas, después de haber estado 8 meses de nuestra vida profesional informándole al Estado, realmente, ¿cómo nos preparamos nosotros para que eso no se transforme en un karma y pase a ser una tarea de rutina? ¿Qué papeles de trabajo elaboramos? ¿Cómo los elaboramos? De manera tal que año tras año nos vayan sirviendo. Y creo que acá empieza lo que yo digo, vamos a empezar a agregarle un poquito de valor a nuestra profesión. Vamos a dejar de focalizar el eje en el Estado y vamos a focalizar el eje donde debemos focalizar el eje. ¿Cuál es la prioridad que tenemos nosotros como profesionales en ciencias económicas? Brindar un buen servicio. ¿A quién? A nuestros clientes. El eje son los clientes. Lo que pasa es que el eje se nos corrió y el eje es el Estado. Y no es así. El Estado le debemos brindar información, pero el eje es el cliente. Entonces, creo que esta situación nos hace pensar primero y conocer más a fondo, o que esta situación de tener que declarar tantas cosas nos haga tener más contacto con ese cliente, nos haga conocer ese cliente, nos haga sentarnos con él, que sepa para que si bien tenemos que informar un montón de cosas, que le vamos a sacar un juguito extra, que lo vamos a aprovechar para otra cosa. ¿Para qué vamos a usar? Darle un sentido a nuestra profesión. Sinceramente, creo que nosotros tenemos, muchos dijeron que los contadores podemos salvar el mundo. Y yo no digo que podemos salvar al mundo, pero que podemos salvar a más de nuestros clientes que están agobiados, atormentados. Bueno, empecemos a trabajar en esa sintonía. Evidentemente los productores son informantes en tiempos reales, los profesionales en ciencias económicas tenemos que conocer esta realidad y no tenemos que renegar, es lo que hay, es lo que existe, tenemos que acomodarnos para sacarle el mejor provecho posible. Quejarnos no sirve de nada, vamos a gastar un montón de energías en quejas que no van a tener respuesta. Sí tenemos que empezar a brindar alternativas para el cliente y para el fisco. Hacémela más fácil, pasame los datos que tenés. Un fisco que capitaliza toda la información
una información que posee, la tiene que procesar. Porque con las cartas de porte electrónica, con la liquidación primaria de grano, y cuando nosotros declaramos sementera, el fisco, ¿qué más necesita? El resto va de suyo, realmente. Bueno, imposición fiscal excesiva. Excesiva, excesiva. Está bien, el Estado tiene derecho a conocer totalmente. Pero ¿por qué se produce esto? Porque antes el Estado actuaba en base a presunciones. Y esa situación de las presunciones dijeron, no, mira, cuidado, esto te puede traer un montón de inconvenientes. Entonces el Estado hoy trabaja en base a declaraciones, porque lo que estás declarando lo estás declarando vos como contribuyente. Vos decís tal cosa. Entonces el Estado no presume nada, sino que es lo que uno declara. Muchas veces los sistemas no funcionan y bueno, y la multiplicidad de regímenes de información. ¿Cómo le vamos a utilizar esa información? ¿Cómo vamos a preparar toda esta situación independientemente de la operatividad de la normativa? ¿Para qué me va a servir a mí? Bueno, ¿qué hacemos con esos datos que procesamos? Primero, vamos a ver cuántos predios explotados tiene nuestro cliente, nos vamos a sentar, si son propios, si son de terceros, y empezar a analizar esta situación. El nivel de producción dentro de cada uno de los inmuebles que tiene explotado. Si a eso le sumamos los gastos que efectivamente incurrió en cada lote, podemos decir, a ver, si yo a esto que ya tengo, que tengo determinado, le empiezo a sumar los gastos en que incurrió en cada lote, puedo llegar a obtener quizás la rentabilidad de cada lote y ver, mira, este productor agropecuario que tiene hectáreas propias y hectáreas de tercero, resulta que las hectáreas propias le están financiando la pérdida que está teniendo en las hectáreas de tercero. ¿Conviene seguir arrendando estos campos? Son decisiones. Profundizamos el enfoque y vamos a ver un poco, analizamos los riesgos productivos, nos conviene, no nos conviene, asesoramos en distintas alternativas de financiamiento que podemos tener, vemos costos de almacenaje, vemos si tiene maquinarias y herramientas, si lo propio, los costos que paga ese productor por la prestación de servicios que le están haciendo, por la cantidad de hectáreas, y también los costos de la maquinaria agrícola que tiene y el costo laboral de cada hectárea. Entonces, cuando nos damos cuenta en esta información directa que pasamos de existencia, producción, le vamos a sumar consumo en base a la cantidad de animales que tiene el productor, si tiene animales en una explotación mixta, cuántos se comieron, si ese consumo realmente le hubiera convenido venderlo en el mercado o aportarlo como agregado de kilos de carne, nos permite hacer un plan de producción junto con el productor y además una proyección fiscal. Y acá le empezamos a agregar algo de valor a nuestra profesión. Empezamos a estar cerca del cliente, empezamos a ver qué le conviene a ese cliente, empezamos a acompañarlo en la toma de decisiones. Y fíjense que hay un conjunto de información directa, que es lo que estuvimos viendo, pero también hay una que va a surgir como consecuencia de la información directa, y es de qué forma podemos financiar el pago de los insumos, ahora en la que podemos y en las que nos ofrecen, porque la situación está media complicada, pero algún día va a cambiar, si podemos tomar cobertura de precios, los análisis financieros, la reposición de activos y, como ustedes verán siempre, la proyección fiscal. ¿Qué pasa con las existencias? Bueno, lo que pasa es que me parece que acá es lo que nos va a permitir a nosotros obtener la rentabilidad por tipo de explotación, como anteriormente lo mencioné. Entonces, cuando nosotros declaramos existencia, en base a esa existencia ya podemos saber qué compromisos puede asumir un productor. Si puede hacer alguna operación con precio a fijar o no, depende del respaldo que tenga. Si puede programar compras de insumos para la próxima campaña en base a la existencia que tenga. Si puede realizar inversiones o renovar algún bien de uso. Elaborar un plan de siembra distinta porque su situación económica y de existencia de granos se los permite. Y quizás desarrollar nuevas técnicas productivas con sistemas de cultivos de cobertura, con alguna forrajera. O sea, nos permite elaborar datos.
El consumo, este es un tema bastante puntual. ¿Y por qué es un tema bastante puntual? Porque yo siempre le estoy diciendo a mis productores, ganaderos, a ver, si vos tenés 100 vacas, o 200 vacas o 500 vacas, que la cantidad de maíz que vos producís te sirva para alimentar esa cantidad de animales. Porque cuando ya lo tenés que salir a comprar, el costo que manejás es totalmente distinto. Situación que eso es lo que hay que manejar. ¿Y por qué? Porque yo el costo que manejo, si tengo que ser un comprador de grano para consumo propio, es el costo que tiene el maíz en plaza. Si yo le voy a dar de comer y transformar en kilos de carne, es el costo de producción, lo que me costó producirlo. Y ahí hay una diferencia en la zona nuestra de 70 a 120 quintales. Fíjense la diferencia que hay. Quiere decir que esa diferencia se transforma directa o indirectamente en utilidad para el productor. Fíjense este famoso CISA que hace un tiempito ya nos complica un poco la vida, con todo lo que tiene vinculación, el CISA, el REMPA, el registro fiscal de operadores de la cadena de bovinos y bubalinos, y el registro fiscal de operadores de productores porcinos también. Y seguimos informando, y los que tenemos las dos actividades informamos en todo ello. Estos registros son de la cadena cárnica, son registros que operan dentro de la cadena cárnica, tienen una estrecha vinculación con el CIGSA, que tenemos que declarar la salida, la entrada, los nacimientos, las defunciones de los chanchitos o de las vacas dentro de ese CIGSA. Y bueno, no les voy a leer, lean la resolución de todos los que están obligados a inscribirse, porque son un montón y vamos a perder mucho tiempo, pero estos animalitos en el campo comen. ¿Y cuánto comen? Y ahí empieza la otra cuestión, fórmula nutricional. Tenemos obligación nosotros de saber cómo convierte un animal kilos de maíz y kilos de soja. Te voy a decir, no es área de nuestra especialidad. Bueno, no, pero lo tenemos obligación de saber. Porque a la hora de convertir tenemos que saber cómo convierten y cuánto tiempo un animal está en el establecimiento para desarrollar el peso ideal y cuánta comida va a comer para que después resulte razonable a la hora de defender cualquier verificación impositiva que tengamos. Motivo por el cual cantidad de alimento disponible, plantel de hacienda, costo de alimentación de esa hacienda. Si tenemos que caer en compra de granos para consumo propio, ¿cuáles son las ventajas de estar inscripto o no? ¿Y qué tenemos que informar como comprador de grano para consumo propio? Y además, las estrategias de producción. Financiamiento. Este es como que no la tendríamos que decir, porque hoy la política de financiamiento que tenemos es como en el chinchón -10 o peligrosa. ¿Y por qué digo peligrosa? Porque una tasa de 120% es una tasa impagable por cualquier sector, por el industrial, agropecuario y demás. Estas son las nuevas modificaciones que tenemos respecto de los productores agropecuarios que tienen más del 5% de lo que produjeron sin vender. Entonces tenemos esas tasas hoy de financiamiento, pero bueno, asimismo, el productor agropecuario sigue preguntando, ¿y esto cómo me lo pueden financiar? ¿Cómo lo puedo pagar? Dentro de ese cómo pueden aparecer un montón de formas de cancelación de deuda o podían aparecer como cheques de pago diferido, tarjetas rurales, plan canje. Hay una situación que puede ser dación en pago que no es la misma, el nacimiento del hecho imponible. O tomar alguna cobertura de precio, que también podría ser posible dentro del sector. Y esa cobertura de precio, ¿qué nos estaría asegurando? La forma de que podemos pagar nuestros insumos, fijación de precios a futuros. Tenemos que informar todos los contratos de cobertura que tengamos también, y acá tenemos uno adicional. Y además, si podemos hacer un forward agrícola o un forward ganadero, un forward lácteo, quizás, y realmente son seguros que nos van a cubrir relativamente de las incontingencias.
el pago de los insumos. Yo les estaba diciendo plan canje, dación en pago. Muchos de ustedes me dirán, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque el nacimiento del hecho imponible es distinto. Entonces, una cosa es la dación en pago y otra cosa es el plan canje. Y por último, fíjense que yo lo que les estoy diciendo es que en cada uno de estos procesos de cómo pagamos esa mercadería que compramos, ese insumo, tenemos distintos nacimientos de hecho imponible y el impacto del IVA dentro de la declaración jurada del productor. Reposición de activos. Hoy, por más que el productor agropecuario desee incorporar activos, el problema es conseguir esos activos. No hay activos para que pueda incorporar. No pueden comprar tractores, no pueden comprar cosechadoras, no porque no puedan, sino porque no hay disponibles en el mercado para su compra. Pero bueno, un productor agropecuario ordenado lo que tiene que tener siempre a mano es el detalle y el listado de sus bienes de uso para saber cómo tiene que ir renovándolos, de qué forma, en qué plazos, en qué tiempos, por el tema de las amortizaciones y demás. La elaboración de un plan de producción a través de distintos sistemas, rinde por lote, renta del suelo, si es necesario practicar algún seguro de cobertura no, una práctica de cobertura, servicios de tercero, cómo manejar las producciones mixtas. Y ahora vuelve la filósofa argentina con un concepto, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y realmente esta filósofa argentina, yo digo que no está desacertada, porque, bueno, yo no me odien por esto, pero en mi casa somos muy bosteros, mi marido y yo, perdón. Y mi marido dice que se palpita la bombonera, que se siente la bombonera. Entonces yo digo, la empresa agropecuaria se palpita. Y él me dice, yo no puedo entender cómo vos estás tan entusiasmada, de la misma manera que vos estás entusiasmado cuando vas a ver a Boca, le digo. Esto es lo mismo, es el corazón, ¿viste? Hay gente que es hincha de un club y yo soy hincha de la producción agropecuaria y de la empresa agropecuaria. Entonces digo, cuando yo quiero saber y conocer, me tengo que meter dentro de esa empresa agropecuaria y realmente conocer todas estas situaciones que lo vamos planteando en los Power, que realmente hacen a la salud de la empresa agropecuaria. Y ahí empieza a adquirir la profesión un ritmo distinto, porque palpitar esa empresa, sentirse esa empresa, ser parte de esa empresa agropecuaria en el asesoramiento y en el acompañamiento de la toma de decisiones es fundamental. Controles que tenemos que tener, y estos son cuestiones de la vida práctica, es el control anual de las existencias al año anterior, las producciones de la presente campaña en base a la cantidad de hectáreas declarada que tenemos, menos las ventas efectuadas, menos el consumo animal si tuviéramos animales, y eso me daría la existencia final de granos. ¿Debemos practicarlo? Claro que debemos practicarlo. Porque si no lo hacemos nosotros, el AFIP también lo está haciendo y cuando tenga esas diferencias, sin lugar a dudas, podemos ser sujetos de verificación. Al cierre de ejercicio, tomamos esas existencias que tenemos al 30 de septiembre, restamos las ventas, restamos el consumo animal de ese periodo y tenemos la existencia final. Pero al productor le da distinto. Y ahí es donde tienen que empezar a hacer los controles, porque a ese productor le da distinto si realmente dentro de los papeles que tenemos nosotros hay algún error o si realmente al productor se está olvidando, porque siempre le da un poco de menos, se está olvidando de declararnos algo. Entonces lo tenemos que llamar, nos sentamos, le consultamos y acá hace falta la fórmula nutricional, porque yo nunca he visto tanto, hay animales que comen mucho, pero mucho, cuando llego a mucho, es mucho. Y bueno, en esas circunstancias que comen tanto, es como que es
imposible porque explotarían. Entonces digo, bueno, tráeme la fórmula nutricional y empieza a hacer los controles de cierre. Siempre me tenés que enganchar con algo, te dicen, ¿viste? Pero bueno, empecemos a actuar. Una cuenta corriente ganadera, por favor. En el tema vaquitas no hay tanto problema. Tenemos una vaca por año, una. A lo sumo, excepcionalmente 2 si son mellizas. Pero en los cerdos tenemos de 9 lechones a 16. Y ahí, bueno, a ver, tenés que ver también la eficiencia en la producción. Todo eso cuenta a la hora de ver nacimientos. Hay algunos que se mueren así, por nada mueren muchos. Y hacer un control ganadero. Cuidado que dentro de este control y esta cuenta corriente ganadera, la AFIP ya tiene datos de los puntos de mortalidad, de nacimientos. Hay datos, no es que no se conoce del tema. Bueno, ¿para qué los controles? Yo digo que los controles son preventivos. ¿Por qué son preventivos? Pues estamos previniendo cualquier cosa que pase y siempre la decisión la tiene el otro, no nosotros. Avisamos. Y además la importancia de poder hacer una proyección fiscal. Y le puse proyección porque sé que hace un tiempo atrás el tema planificación era como que le erizaba la piel a la AFIP. Entonces dije, vamos a hablar de proyección fiscal. Porque vos podés proyectar, nosotros ya a esta altura del año le podríamos estar diciendo de ser un país normal, qué es lo que estaría pasando, cuánto estaría pagando de impuesto a las ganancias en junio con los datos que hoy ya tenemos. Bueno, ¿para qué proyectar? Porque yo creo que nuestra profesión, y ahí está la parte medular, reside en el asesoramiento, reside en acompañar en la toma de decisiones a nuestros clientes agropecuarios. Resistentes ellos, muy resistentes. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados. Entonces hay que hacer toda una cultura de acostumbramiento, enseñar que estás al lado, no para controlar, sino para ayudar, para acompañar, para tomar decisiones. Yo digo que muchas veces la soledad del campo te desvincula, que el profesional es tu socio estratégico, no es tu enemigo. Yo no soy el AFIP, yo soy el socio estratégico en el asesoramiento del contribuyente. Reflexión. A pesar de los excesos del Estado respecto de todos los regímenes de información, yo creo que es necesario que nuestra profesión tenga un valor agregado. Y el valor agregado se lo tenemos que dar nosotros a través de nuestra propia marca. Nosotros somos marca. Cada uno de ustedes, yo, todos los que estamos en esta sala, tenemos una marca. Una marca que no la registramos, pero es la marca que hemos decidido adoptar para poder asesorar a nuestros clientes. Por último, yo creo que nuestro valor agregado va a consistir en conocer a la empresa, poder acompañar a nuestros clientes en la decisión, no decidir, acompañar, asesorar, ayudar, ver, analizar alternativas, y para eso tengo que conocer. Ningún médico da un diagnóstico si no tiene todos los estudios realizados. Pues bien, nosotros tenemos que diagnosticar, ayudar y decidir. No, decidir no. Lo que tenemos que hacer es ayudar a esa toma de decisiones. Aplicabilidad cuando tenemos algún régimen de incentivo fiscal o cuando tenemos un régimen de amortización acelerada, conocerlo, poderlo transmitir, poder conducir a los contribuyentes hacia esos lugares. Trabajar sobre la base de gestión empresarial de asesoramiento. Nosotros somos asesores, estamos formados como contadores para asesorar. La información es una consecuencia, no es el punto principal de nuestra profesión. Trabajar sobre la base de centros de costos, en base a todo lo que estuvimos viendo, con esa información que le vamos a chupar
al CISA que le vamos a chupar a cada uno de los regímenes de información que tenemos. Procesemos, trabajemos y elaboremos conclusiones. Y también conocer, y este es un punto importante, en donde sí somos especialistas, cuál es el impacto de los tributos en la renta agrícola, en la renta ganadera, cómo podemos asesorar para que ese cliente gane más plata. Claro que tiene que ganar más plata. ¿Cómo no va a ganar más plata si es un empresario? Y los empresarios no son ni Cáritas ni el Ejército de Salvación, son empresarios y el empresario necesita ganar dinero para sostenerse dentro de la estructura que está concebido para hacer. Por lo tanto, como profesionales, queridos colegas, nos tenemos que capacitar, tenemos que tener una idoneidad para poder asesorar a nuestros clientes, que estoy seguro que todos y cada uno de los que están en esta sala la tiene y los que están del otro lado, que no los saludé, también una marca registrada en nuestro desarrollo personal. Y esto es fundamental. Nosotros no somos más que nuestro propio nombre delante del mundo. Y esto para mí es fundamental. El desarrollo de estrategias de asesoramiento integral y los vínculos profesionales con los clientes, para mí esto es lo más importante. Y digo, ¿es importante el régimen de información? Sí, para cumplir una normativa del Estado, una normativa legal. Pero realmente lo importante y la esencia de nuestra profesión va mucho más allá que estar brindando regímenes de información. Pasa por una cuestión personal y de desarrollo profesional. Por último, y a manera de conclusiones, agregando un poco a las conclusiones que ya agregó Bernardo, es que el fisco, que conoce y sabe de antemano muchos datos, los comparta. El fisco sabe cuántos quintales por hectárea tiene de rendimiento promedio para otorgar cartas de porte. Y vos tenés que ir probando, no, me dan 2, me dan 3, porque resulta que tenía que rendir 50 y a mí me rendió 55. ¿Por qué? Si lo que queremos hacer es declarar la verdad, compartí ese dato. Para ver todas las cartas de porte que emitió un contribuyente, me tuve que ver en carta de porte solicitada, picar adentro de cada una de ellas para ver. Imagínense un productor agropecuario con 70 cartas de porte, está 70 años para ver ese dato, que ellos procesándolo tienen para dártelo, que compartan ese dato, que compartan los rindes promedios. ¿Y por qué? Porque la verdadera función del Estado es ordenar. El Estado está para ordenar políticas tributarias, no para sancionar. Entonces, no desvirtuemos la verdadera función de un Estado ordenado y prolijo. Que ese Estado ordenado y prolijo tiene que ordenar la conducta tributaria. Y a eso es donde a donde queremos llegar. Que el CISA, que es un régimen de información por excelencia, es la madre de todas las madres, introduzca modificaciones en cambio de domicilio, aspectos nuevos propietarios, nuevos condóminos, como consecuencia de ventas, donaciones, herencia, sin necesidad de cargar todos y cada uno de los datos anteriores, y a tales efectos rever el sistema de domicilio por un sistema que sea un poquito más práctico y que permita modificar datos, que funcione bien permanentemente, que elimine etapa de dibujar polígonos y poner los puntos de geo. ¿Para qué querés dibujar un polígono? Que lo dibujen los ingenieros, los arquitectos, no los contadores, y menos el productor. Si total se va a identificar correctamente el inmueble. Bueno, a ver, con respecto al IP 1, 2, 3, 4, 5, realmente esto que permita a los productores poder operar con normalidad hasta la fecha real de su vencimiento, sin necesidad de imponer condiciones sancionatorias como la imposibilidad de liquidar los granos a través de un LPG o solicitar cartas de porte, entre otras, porque no están informados. Que un régimen de información de movimientos de grano tenga un tratamiento diferencial respecto de la envergadura de la explotación agropecuaria, porque no puede ser en el RUCA que se le pretenda dar un mismo tratamiento a una planta de acopio que como a un productor sin planta y a un canjeador o un productor con planta propia, estableciendo categorías de acuerdo a la complejidad. Que se suprima el RELI.
que si quieren información la vayan a buscar a otro lado si la tienen disponible. ¿Para qué la doble información? Y respecto del INASE, porque esto no termina acá, tenemos una perlita con el INASE que no reconoce las aparcerías, pero nos viene con el cuentito que las aparcerías tienen que ser a medida de ellos. Y acá no hay nada a medida. Los contratos de aparcería son acuerdo entre las partes. Y si uno dice que ese acuerdo entre las partes va a poner todos los insumos y el otro va a poner el campo, no puede pretender el INASE que yo, que no pongo insumos, vaya a comprar semilla. No voy a ir a comprar semilla de maíz para darle comida a las gallinas. O sea, a ver, seamos claros en esto y que se adapte la situación a la situación real de las prácticas usuales que nosotros en el campo vemos a diario. Y por último, señores, vuelve la filósofa argentina a decir acá, en esta sala, los profesionales no nos vamos a rendir, a pesar de la gran cantidad de regímenes de información que tenemos y que nos abruman. Pero el valor agregado está en el valor que nosotros le querramos dar a nuestra profesión. Y bueno, muchísimas gracias. 2 minutos. Quiero agradecer al colegio, al consejo y realmente decirles que yo acá me siento en mi casa. Esta es mi casa. Más grande, por supuesto, pero esta es mi casa en donde he podido desarrollarme profesionalmente, donde he podido aprender, donde he podido capacitarme, donde he podido expresarme, donde he podido decir lo que estoy de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo. Y que bueno, invitarlos a que en esta casa las puertas están abiertas para todos y cada uno de los profesionales y sobre todo para los más jóvenes, que no nos dejen tan solos a los profesionales que ya peinamos cana, que vengan, que se acerquen, que sin lugar a dudas tienen un muy buen espacio para compartir, para aprender y para compartir con colegas. Señores, el agregado de nuestra profesión también, el valor agregado está en esta casa. Muchas gracias. Bernardo, muchas gracias por la presentación del trabajo. ¿Escucha? Ah, sí. Ani, excelente exposición también, como siempre. Yo he tenido un placer enorme. He podido compartir, Bernardo es mi hijo, y he podido compartir con mi hijo este espacio. Bueno, muchas gracias, Gracias. Ani. Gracias. Bueno, vamos a continuar con las consultas del chat en primer lugar. Aquellos que presenciaron esta exposición en forma virtual. Luego vamos a dar lectura a las conclusiones y propuestas. Y fundamentalmente, como tiene y siempre destacamos el espíritu de esta jornada, vamos a destinarle los minutos necesarios para el debate, las propuestas y que surja de esta jornada, de esta comisión, de todos nosotros, propuestas que puedan trascender esta reunión. Que estamos decididos y comprometidos a que trasciendan y que lleguen a quien decide por las actividades económicas, fundamentalmente por nuestra profesión. Vamos a aprovechar las excelentes presentaciones y disertaciones, que sean disparadores, y a partir de ahora el micrófono es de ustedes, es de nosotros, es de cada uno de los que quisiéramos decir y expresarnos. Es esta nuestra oportunidad, se volcarán en conclusiones que comprometidos en estas jornadas haremos llegar a cada uno de los responsables de esta legislación y donde estamos en estos momentos. Bueno, damos lugar entonces a las consultas del chat, si les parece. Dale, hola, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, en primer lugar, ¿le podemos abrir el micrófono a Nancy Eterovich, que quería mencionar una cosita con respecto al trabajo de Bernardo? Hola, buen día.
Perdón, que pido la palabra por acá porque quería hacer un comentario, Bernardo. Bueno, en primer lugar, saludarlos. Nancy, ¿me escuchás? ¿Sí me Se escucha un escuchás? poquito bajo. A ver, se escucha mejor el micrófono, si no lo voy a escribir, pero me resulta medio largo. ¿Se escucha? Ahí se escucha bien. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, les pido disculpas no poder estar, lamento muchísimo. Como dijo ayer Carmen, los contadores salvamos el mundo, pero también tenemos problemas personales a veces. Y bueno, fue un imprevisto y lamento muchísimo no poder estar allí con ustedes y compartir con cada uno de los que está presente el café, el saludo. Así que los abrazo desde acá. El comentario sobre el trabajo, bueno, excelente. Anita, no, sin palabras. Lo tuyo es de barra brava de la Bombonera. Gracias. Lo que quería comentar respecto a la exposición de Bernardo y consultarte cuando vos, simplemente quiero hacer una reflexión sobre un término que vos utilizás en el trabajo cuando hablas de evasión involuntaria. Creo que no deberíamos confundir, o por lo menos interpreto desde lo que vos estás planteando, que allí se trata de un incumplimiento formal o en tal caso una omisión, si eso deviene luego en dejar de pagar impuestos, pero no sería la evasión. No nos olvidemos que nuestra normativa está definida por la Ley Penal Tributaria y es un ardid engaño para dejar de pagar impuestos. Y de ninguna manera podemos confundir lo que está sucediendo, que es una falta de cumplimiento involuntario, como vos decís, porque precisamente si es involuntario nunca habría la intención de perjudicar al fisco, de llevar a un fraude. La palabra evasión está asociada al fraude. Por lo tanto, sugiero que en ese punto que vos estás mencionando, que se trata de incumplimientos forzados del contribuyente porque el propio sistema lo manda a incumplir. Y no estamos hablando, entiendo, de falta de declaración de impuestos de ninguna manera, porque estamos hablando de regímenes de información, que se trata de obligaciones formales. O sea, en la medida que se trata de infracciones formales, no podemos estar hablando de evasión. O sea, la evasión estaría, es esa infracción formal, sería intencional o con la omisión, o un ardid para luego determinar menor impuesto. Yo quiero hacer esa reflexión y por allí veo, no sé si hay en la sala los expertos en procedimiento y en penal tributaria que me puedan acompañar en la reflexión, porque por ahí tiramos estos términos de manera quizás interna, y después la AFIP dice que porque informamos mal somos evasores o el contribuyente es evasor. Simplemente esa era la aclaración. No sé si Bernardo ¿estás Sí, de acuerdo o vas hacia, no o era otro el punto que vos decías? Bien, por eso. No, no estoy Bueno, de acuerdo, mejor si no estamos de acuerdo. Ahora, mejor si no estamos de acuerdo porque es una manera de debatir el tema. Así que, bueno, muchas gracias. No, yo, a ver, como primer punto, la recomendación para que va como conclusión de jornada no lo menciona el término. Es parte de la conclusión de mi trabajo de investigación, el término evasión involuntaria. Y respecto del término, para mí sigue siendo evasión involuntaria. Si un contribuyente no puede declarar esos granos en ningún lugar, consecuentemente no los puede trasladar con carta de porte. Si no los puede trasladar con carta de porte, los tiene que trasladar sin carta de porte. Si lo traslada sin carta de porte, no lo puede certificar. Si no lo puede certificar, no lo puede liquidar. O sea que porque el hermano del contribuyente, estamos con los contribuyentes A y B, ¿no? Porque el hermano decidió él evadir, el hermano evadió, ¿no? Él decidió evadir, el hermano decidió no declarar su campo. El hermano tomó una decisión, hizo un ardid para evadir, pero lo arrastró a su hermano. Involuntariamente, el hermano no quería, declarar todo. Lo arrastró adentro de ese ciclo de evasión, lo arrastró el hermano. Entonces sí hay un evasor, que es el hermano A, que no quiere declarar el predio rural. Pero el hermano B, que no puede declarar el campo, porque el hermano no lo declaró. Pero tampoco como consecuencia después no le va a dar su propio campo para diluir esos quintales. Y entonces no va a poder trasladar, no va a poder certificar y no va a poder liquidar a esa persona que sí o sí va a tener que vender en negro, porque no le queda otra. ¿Cómo lo llamamos? No quieren llamarlo evasor involuntario, llámenlo elusor involuntario. Pero él no quiere evadir, el que está evadiendo es el hermano, pero porque la AFIP no me da medios para solucionarlo, queda arrastrado en la evasión de un tercero.
Entonces, para mí es una evasión involuntaria porque no es voluntad de él, es de un tercero la evasión. De todos modos, es conclusión de mi trabajo, no es conclusión de las jornadas. Yo para las jornadas propongo otra conclusión. Podemos debatir el término a los fines de este espacio, pero no está propuesto como término para la conclusión de jornada. Gracias, Bernardo. No, de acuerdo. Entiendo mejor Bueno. tu idea, no la interpreté cuando la expusiste de esa forma. Por eso. Perfecto. A ver, Gabriela, te damos micrófono y después vamos a dar lectura a ese punto de la propuesta, si les parece. Bueno, hola, buen día a todos. Bueno, la realidad es que comparto con Nancy. El tema de evasión hay que tener mucho cuidado en aplicar ese término. En realidad, lo que acá estamos es imposibilitado de ejercer libremente el comercio, porque no está pudiendo vender su cosecha. Entonces, lo que yo creo que tenemos que pedir es que existan procedimientos de excepción que sean evaluados en forma rápida por una dependencia, en el cual si alguien está imposibilitado, es verdad, hay muchos casos de campos heredados por familia, peleados entre ellos y que no quieren declarar los campos, eso es una realidad que existe. Entonces, pedir procedimientos de excepción. Pero hay que tener cuidado con el tema de evasión, es un término muy complicado y no podemos llevar a que el productor decir tiene que vender en negro. No, el productor está imposibilitado de vender, que la dependencia se lo solucione mediante un procedimiento de excepción. Pero eso implica, o sea, que si él le pide a la dependencia que se lo solucione, está denunciando al hermano. Entonces Sí. es muy complejo Sí. porque genera conflictividad en los contratos. Nadie te lo va a hacer. Entonces la solución termina siendo o mando en cana a mi hermano o vendo en negro. Y el productor no va a mandar en cana al hermano. Entonces, vamos a lo real. Y respecto del término evasión, es como si estaríamos en un congreso de oncólogos y no queremos decir la palabra cáncer. Somos contadores, este es un congreso tributario, la palabra evasión es parte del congreso. Sí, pero sí, a ver, la palabra evasión, pero si estamos hablando de una cuestión de procedimiento, no para este caso. Al productor lo que le tenemos que permitir es que pueda ejercer libremente el comercio. Y para eso, si no lo puede solucionar, se lo tendrá que solucionar la dependencia. Pero No es, no. Perdón, no coincido en la forma, porque, a ver, no lo va a hacer el productor, es mandar en cana al hermano, vuelvo sobre lo mismo. A ver, por eso hay que pedir procedimientos de excepción. Y en todo Es el caso, pedido final del trabajo. claro, por eso sugerir la qué conclusión para las procedimientos de jornadas, la excepción. recomendación es Vamos a ver, espera. Me parece que lo que tenemos Sí. que hacer es leer la conclusión de Eso ese dije. tema, porque dentro de la conclusión de ese tema está el abordaje del tema, justamente que no se expresa en la conclusión del trabajo, porque es fundamental que esa palabra no quede reflejada, pero sí que hay realidades que pasan dentro del sector y hay realidades que tenemos que contemplar. Por eso, dentro de las conclusiones, el redactado de la conclusión entiendo que es distinto. Vamos a dar entonces lectura al punto que se está debatiendo. Andrea, si podés hacer mención específicamente a ese punto y cómo quedaría redactado y lo ponemos en consideración. Bueno, primero vamos con las conclusiones del trabajo de Bernardo. Bueno, es evaluar cuánto de dañino puede resultar para todo el sistema el error de diseño o los problemas de ejecutividad práctica a la hora de implementar un régimen de información. Qué determinadas cuestiones de diseño del módulo de CISA en el sitio web de AFRIP complican en el día a día a los profesionales de ciencias económicas, requiriendo múltiples recargas de la misma información y no permitiendo modificaciones. Entonces, en base a eso se recomienda un rediseño integral del régimen CISA que permita la carga de los contratos que no requieran validación de contrapartes bajo la condición de excepción, permitir a los condóminos la carga por separado de las partes integrantes de un condominio, rediseñar las partes del régimen de los módulos, en los módulos de superficie de actividad que generen conflictos de carga. Por ejemplo, la búsqueda de domicilio, dibujo de polígono, campos para las partidas inmobiliarias y la asignación de RENSPAS a las partidas y otros. Y permitir la modificación de información previamente cargada para no requerirle al contador la recarga de toda la información en el caso de que haya modificaciones y que sabemos que hay que borrar
toda la carga previa de datos y recargar nuevamente. En base a eso, bueno, esas son las conclusiones del trabajo de Bernardo. Bien, yo diría, bueno, ponemos Juan Carlos. No, yo iba a proponer, como la tenía en mente, las conclusiones, y en las conclusiones no estaba, como él dijo, lo de la evasión involuntaria, que no es involuntaria, es simple evasión. Es decir, yo voy más allá de Bernardo, es decir, se lo está obligando a evadir. Él eligió evadir, es una evasión. Entonces, para evitar todo eso, no hay, por supuesto no lo podemos poner en las conclusiones, pero estas conclusiones llevan justamente a tratar de que existan todos los elementos para que esos hechos no ocurran. Yo creo que el punto clave es que se pueda registrar el contrato sin que, ¿qué podría decir la FIP? Que además eso va a beneficiar a la FIP. Yo no lo entiendo. Se ve que, bueno, claro, el que no ve, que el que no conoce es como que no ve. Es decir, ¿por qué? Porque realmente le puede imponer, bueno, ustedes registren el contrato, se los vamos a registrar igual, pero díganme, denme los nombres de los dueños del campo. ¿Te das cuenta? Es decir, directamente hasta se beneficiaría la FIP. Es decir, pero no, el poner así, y otro punto clave, que eso sí se tiene que resaltar en las conclusiones, es que las medidas se tienen que tomar después del vencimiento. Es decir, si uno tiene hasta diciembre para hacer, no le puede ser porque quiere hacer una operación el 2 de diciembre o cualquier día antes del vencimiento, que no, si no está la declaración jurada hecha, no, pero si no venció la declaración jurada o la declaración informativa. ¿Te das cuenta? Juan, Ese es otro punto. Eso está en las conclusiones de Ana. Terminamos con este tema. Analia. Bueno, vuelvo sobre el mismo. Sí. Perfecto. Ahí justo el punto 1, carga de contratos que no requieran validación de contraparte bajo la condición de excepción. Coincido con Juan Carlos en sus apreciaciones, pero incluso voy más allá. En el caso del RELI, el RELI tiene un artículo en el cual prevé expresamente que si el locador no declara dentro de un término específico, que son 15 días corridos, el contrato, se lo habilita al locatario a denunciar ese contrato. Entonces, creo que simplemente ya la FIP reconoció ese procedimiento en la resolución del RELI. ¿Por qué no lo aplicamos también en la resolución del CISA en la parte de la declaración de los contratos? Evitamos las validaciones, no vamos a evitar denunciar al hermano, lo lamento mucho, pero es así. No podemos asumir, por más hermano, novio, marido, o lo que sea, que asumir una situación que nos lleva no a una negligencia, sino a un dolo, por otra persona que no quiere declarar su inmueble. Bueno, por eso, la condición de excepción, que sería ir a la agencia, no vamos a eso. Directamente que lo habilite la norma tal cual lo hace. Que la norma lo habilite a hacerlo como condición de excepción, como lo hace el RELI. O sea, lo que plantees para el RELI, aplicarlo en CISA. Tal cual pasa con el RELI y lo tenemos solucionado. Mira, acá está escrito, yo tengo que hacer esto. Y de paso agregamos también que avanzo con el tema de la duplicidad que hay entre RELI y... No, que se elimine el RELI, no, que en el RELI no se tengan que declarar los contratos de arrendamiento. Exactamente, que el RELI quede solo para los inmuebles urbanos. Pero la redacción del RELI, salvo esa duplicidad, que se incorpore el mismo artículo que tiene el RELI,
que se incorpore en el CISA. Entonces, en el punto 1, lo dejarían carga de los contratos que no requiera validación de contrapartes y sacar la condición de excepción, porque si vamos, o sea, directamente... Yo ahí lo que pondría es hacer mención a lo mejor al artículo del RELI, o sea, buscaría bien el artículo del RELI, se lo agregaría, cargar contratos que no requieran validación y agregaría lo que dice ese artículo del RELI que tanto nos interesa, que quede ahí como reflejo, ¿no? Sí, hola. Justamente por esa línea iba yo en esta propuesta, o sea, buscar la forma de que se simplifique el contrato. Se me ocurre pensar, ¿por qué tiene que estar la contraparte validándolo? Y como ejemplo doy, a lo mejor parece muy burdo, pero si yo voy a comprar con la tarjeta de crédito, después me aparece en nuestra parte que compré con la tarjeta, o sea, no validé nada, le pagué al tipo lo que compré y nada más, pero así que acá simplemente con que una de las partes, buscar la redacción para que solamente una de las partes esté denunciando el contrato, ya quede validado y no esa doble carga. Aprovecho para seguir un poco con la catarsis que hizo Ana. No, muy bueno lo tuyo en el trabajo y en la exposición. Lo del dibujo del polígono, la verdad, para los que no sabemos dibujar muy bien, es una tortura. Y después, finalmente, la propuesta de Analía en cuanto a que en el RELI no tenga que denunciar el contrato agropecuario. Ya lo denuncié por un solo lado. Listo. Hay uno solo que lo denuncia, ya tienen la información, pues bueno, pásensela internamente, están en la misma manzana, pasarla de una oficina a otra y listo. Muy bien. Andrea. Bueno, lo que ahora, bueno, ya las vieron a las conclusiones del trabajo de Ana, lo que habría que hacer es un... Respecto de permitir a los condominios la carga por separado de las partes integrantes de un condominio, eso es fundamental. ¿Y por qué les cuento que es fundamental? Porque muchas veces cuando tenés un solo condomino, que es tu compañero, no tenés problema porque a lo mejor es tu hermano, todo eso. El problema son en los minifundios o en las existencias de herencias tras herencia tras herencia. Nosotros nos ha llegado un momento que teníamos 16 condóminos. Vos tenés que empezar a averiguar quién cargó el contrato inicial en el CISA para poder imputarle a ese y ver te toca un porcentaje, después te terminan diciendo que no, pero yo ya no soy más condomino porque yo se lo vendí. Entonces vos no podés hacer un rastreo de escrituras, sobre todo en la zona de la pampa húmeda, donde muchos campos se han subdividido muchísimo, y ahora a lo mejor parte de esto se soluciona con esta nueva ley, con esta reaparición de la ley de divisiones de condominios, pero si no, hay que buscar una forma para solucionar ese problema de los condominios. O sea, no sé si esta u otra que ustedes decidan, pero hay que buscar una solución para ese tema porque es un tema complicado. Bueno, justamente sí, la hola. simplificación yo la estaba pensando que la cargue el inquilino directamente, no el propietario. Porque es el consumidor en definitiva, por eso hice el ejemplo de la tarjeta de crédito. Digamos, la carga una sola de las partes. Y el que lo va a necesitar, en definitiva, para poder vender sus granos, es el que alquila el campo. Pasa que el condominio es parte del módulo También, superficie. Que le busquen la forma. Que le busquen la forma, bueno, pero le va a salir lo mismo. Sí. En definitiva, el objetivo lo cumplen igual. No, sí, el objetivo lo cumplen igual. Pasa que el módulo superficie lo carga el propietario del campo y o sea, quien lo alquila, el arrendatario, no tiene acceso a la escritura, por ejemplo, que es uno de los requisitos. Y ahí se da justamente, disculpe, que ahí eso lleva a lo que justamente establecía Bernardo, porque el tema de los condominios
si hace que no puedas cargar. Tire al CISA, porque en el tire, tanto el domicilio como la actividad lo podía declarar cualquiera de las partes. Entonces, muchas veces el productor cargaba todo. Cuando se pasó al CISA, el domicilio ya solo lo carga el propietario. Y ahí se complicó todo. Entonces, si antes con el tire funcionaba, busquémosle la forma de volver a cómo funcionaba el tire. Una acotación nada más. Ya le buscamos la forma. Ya está en el punto primero. Si de acuerdo a lo que dijimos, no carga más el dueño del campo. Dentro de la primera conclusión, el dueño del campo no carga más. ¿Para qué estamos discutiendo cómo lo va a cargar el dueño del campo? Lo que podríamos poner... No, el dueño del campo no valida. Carga, pero no valida. No, ni carga ni valida. Ah, vos decís no carga ni Claro. valida, que no esté más el dueño del campo. Y si ya se lo informamos quién es a la FIP. Claro. Si ya se lo informamos. Después vamos a tener problemas porque no lo cargó. Entonces estamos dando vuelta. Es decir, ¿qué se podría poner? La simplificación hasta tanto se haga eco del primer punto, bueno, y ahí buscar, pero hasta tanto se tome en cuenta el primer punto. Es decir, porque si nosotros decimos lo carga nada más que el inquilino, y bueno, ya está, pero bueno, eso no va a ser automático, hasta tanto, bueno, que le vayan buscando la solución, pero sin dejar de lado el primer punto. Porque si nosotros le empezamos a buscar soluciones al propietario, estamos dando por tierra con el primer punto. Bueno, pero entonces habría un punto anterior que sería como un punto cero a estas conclusiones, que sería algo así como que directamente el propietario no tenga que cargar más nada. La sugerencia sería esa, de acuerdo a lo que propone Juan Carlos. Claro. Bien, yo diría... Perdón. Claro. O sea, que sea opcional que lo cargue el propietario o el quien lo explota. Y con eso se solucionaría el tema. Bueno, y ahí Vamos a dar lectura a la consulta de Oscar Chipolati. No sé, Oscar, si estás en línea, si no la leemos, que está relacionado justamente con este tema y es una sugerencia que realiza. Bien, bueno, antes de comenzar, hay un montón de felicitaciones para ambos por las ambas disertaciones, así que también les quería hacer llegar un poquito el agradecimiento de parte de los que están presencial virtualmente. Bueno, Nancy un poquito también comentando el tema de evasión forzada o no forzada, ella lo consideraba evasión igual, así que para cerrar el temita. Después, por otro lado, bueno, Chipolati Oscar, el colega, comentaba que en la sugerencia también agregaría el tema de la carga de domicilios, que es un poquito lo que estaba hablando ahora, originalmente vía el TIRE, que con el tilde en partidas no visibles para terceros se permita modificar eso solamente y no se tenga que dar todo de baja y volver a cargar todo ahora en el CISA, ante cualquier modificación mínima, que es más o menos lo que estábamos hablando en la parte de las conclusiones. Exacto. Que sería el punto 4, exactamente. Perfecto. Y después, no sé. No, y otro tema que está ahí, que también es los que pusimos en su momento como que no permitíamos subcontratación y hay que volver a cargar todo de vuelta. Claro. Y había una persona que recién se escuchaba que estaba hablando por encima de todos, que no sé quién era, para que si se quiere habilitar el micrófono y hacer algún comentario, lo único que les pido, por favor, que levanten la mano cuando quieran hablar desde el virtual, porque yo no logro encontrarlos si me abren el micrófono y hablan. Gracias. Bien, entonces, si les parece, el punto 1, Andrea, si lo tenés o lo damos ya por concluido respecto a la carga de los contratos que no requiera validación de contraparte bajo la condición de excepción, se va a proponer, considerando entonces que el propietario no tenga que cargar el alta del domicilio. Sería opcional dentro de eso. Volver a lo que era el TIRE. Sí, buscar la norma del TIRE y agregar ese articulado donde habla de la opción que podía ejercer arrendatario o titular del inmueble. Considerando las complicaciones que tiene actualmente con el tema de condóminos y de varios propietarios sobre un mismo
sobre una misma parcela, sería el caso. Sí, aparte es dar solución, vamos sobre lo que mencionaba Analia antes. Supongamos que hoy por hoy quiero que mi hermano declare el campo. Tengo que mencionarlo en agencia. Agencia me va a decir que no puede hacer nada, probablemente le manden una fiscalización al hermano para que el hermano responda para que cargue el campo, o lo intimen a que lo cargue. Ese proceso puede demorar un montón. Yo sigo con el grano ahí sin vender, esperando, germinando. Que sea algo sencillo, que lo pueda hacer directamente. Exactamente. Entonces podríamos agregar como una propuesta o quizás una excepción a esto para poder seguir con la producción. Bien. Natalia. Sí, buenos días. Muy claro y como siempre un placer escucharlos. Yo quería hacer, no se mencionó en la presentación, pero si es posible, seguramente que no, pero hacer una propuesta de no informar variedad de semillas cuando informamos cantidad de hectáreas en el IP2 o IP1. Porque Perdón. muchas veces no lo conocemos. Claro, pero el tema 100% de la variedad de la semilla esta es, nos tenemos que remontar un poco a la historia, en donde empieza siendo una resolución conjunta de la FIP, el Ministerio de Agricultura y del INASE. Y creo que también había algo de transporte dando vuelta por ahí. ¿Por qué por qué se está informando variedad de semillas? Justamente porque INASE considera sumamente necesario empezar a investigar quiénes son los obtentores de semilla. O sea, el hecho de informar la variedad de semilla era en todo lo que tiene relación con el INASE, ¿no es cierto? Para que después el INASE pueda decir si son semillas de uso propio o fueron semillas adquiridas, si tenemos la factura de la compra de esas semillas. Yo sé que es engorroso, sé que complica porque es otro dato más que le tenemos que pedir al productor, pero no creo que eso pudiera ser posible por el tema de la resolución conjunta esta que salió, ¿no? A lo mejor se podría pensar con un mínimo, como era el viejo RUS, el régimen de usuarios de semillas tenía un mínimo y se informaba solamente a partir, no me acuerdo si era por 3 monotributos y medio, más de ingresos que tenía que obtener para que informe semillas, una cosa así, de la categoría más alta, entonces tenía un límite. A lo mejor ese límite, como ahora no se puede hacer por contribuyente, porque podría ser más complicado porque el régimen está metido dentro de otro régimen, a lo mejor podría ser algo tan simple como cantidad de hectáreas que tiene el lote, ¿no? Entonces vos de repente estás informando un campo de 6 hectáreas y tenés que informar la semilla de ese campo de 6 hectáreas. Me sumo a esto, justo que estábamos un poquito dialogando, que había una consulta anterior de la contadora Nelly Barbero acerca de uno de los IP justamente, que era el del trigo, y ella preguntaba si el productor realmente sabe qué tipo de trigo está sembrando o no, o hasta qué punto sabe, hasta qué punto no. Generalmente cuando compra la semilla sabe, porque compra o baguette, o trigo pan, o trigo candeal, y depende de las zonas del país, es una variedad de trigo distinta a la que vamos a llamar germina o prospera dentro del cultivo, ¿no es cierto? Depende de la zona del país, el trigo es uno de los cultivos más complicados, y depende de la zona del país, es qué trigo rinde más dentro de la parte climatológica. Si les parece la propuesta de Natalia, que trajo el tema del INASE y un punto que vos, Ana, consideraste en tu trabajo, lo pongo a consideración de la reunión, si presenta debate y si no, continuamos. Referido a la exigencia de declarar por parte del aparcero dador esa variedad de semilla que no participa dentro del contrato de aparcería porque le cede los derechos de utilizar la semilla y la variedad que el aparcero tomador quiera. El INASE está requiriendo
y en todo caso no sabemos si llegará a sanciones, pero estimamos que sí, la obligatoriedad de declarar esa variedad de semillas. Así que me parece oportuno. Exactamente, esta propuesta, pero mi posición sería referirnos específicamente a los contratos de aparcería dentro de las conclusiones. Ani, vos lo consideraste dentro de tus puntos. Si les parece, podés ampliarlo. Para mí es fundamental que exactamente, haríamos el aporte de eso y creo que ya... Sí, sí. Bien, y este tema nosotros lo fuimos tratando durante el año en nuestra comisión. Intentamos tener contactos con los directivos de INASE que han ido cambiando en estos últimos tiempos. Hemos pedido consulta, exacto, y que sea a manera de conclusión y un disparador para estas consultas. Sabemos que los aparceros están teniendo muchas complicaciones con eso y el INASE va sobre eso. Acá es un tema de contrato y, como decimos, de una costumbre y tradición de la forma de trabajar. Así que, si les parece, ponemos, Ani, ese punto en consideración. Ahí está, es el último punto. El último es. Andrea, ¿lo querés leer? Que respecto de INASE se contemplen las distintas formas de explotación agropecuaria a través de contratos de parcería, contratos de explotación conjunta, negocios en participación, y que se permita la declaración de las semillas al verdadero comprador de las mismas y se respete lo establecido en cada uno de los contratos, estableciendo los mecanismos de control necesarios a los efectos de priorizar la realidad de cada uno de los acontecimientos con el total viso de realidad. Analía, después cedemos la palabra. Sí, con relación a este punto, es cierto que venimos en la comisión de empresa agropecuaria y también en la comisión agropecuaria de la Federación de Graduados, viendo este tema. Incluso, si muchos de ustedes recuerdan, este tema ya en jornadas anteriores, cuando estuvo alguien que ya no es más titular del INASE como disertante, lo planteó este tema, era prepandemia, o sea que hace unos cuantos años quedamos asombrados, y creo que tenemos que hacer hincapié en el tema de los contratos de aparcería o en todo tipo de negocios parciarios, como están citados en la conclusión. Un productor individual que es dueño y siembra, claramente tiene que saber qué semilla ha utilizado, y creo que no merece de considerar esa situación. Sí, claramente que esta exigencia que estaría teniendo ahora el INASE en relación a que en un contrato de aparcería, ambos, aparcero dador y aparcero tomador, tienen que comprar la parte pertinente de la semilla en la proporción a la distribución de frutos que se vayan a hacer, eso vulnera lo que dice la ley de contratos agropecuarios, donde claramente eso no está así prescripto, sino que el aparcero dador puede aportar solamente el inmueble rural sin necesidad de aportar enseres, maquinarias y otros elementos, como dice así la 13246. Sí, en ese caso estamos teniendo el problema práctico de que como el que habitualmente compra la semilla es el aparcero tomador, el dador, cuando tiene que informar su capacidad productiva y me piden la variedad de semilla, tengo que llamarlo por teléfono, preguntarle al aparcero tomador qué semilla utilizó. En el mejor de los casos me da una respuesta y me da una variedad. En el peor de los casos me dice que se la compró el vecino. Entonces, ahí nos hacemos responsables, ahí volvemos nuevamente a un tema similar al que estuvimos discutiendo recién. Nos estamos haciendo responsables de una situación que es ajena a nosotros.
Yo le agregaría eso, que estamos en el régimen de información, sino que el INASE después le requiere la documentación respaldatoria de la compra de esa semilla a nombre del aparcero dador. Dador, exacto. O sea, que avanza más allá que conocer la variedad de semilla, sino que le exige la titularidad de esa semilla. Exacto. Nosotros no estamos, que quede claro también, cuestionando el origen y que tenga que demostrar el productor el origen de esa semilla. Eso ya quedó claro con la reunión de INASE. Pero sí que esta exigencia sobrepasa a la forma de trabajar y a los contratos de aparcería. A exigirle al aparcero, reitero, que tenga y que pueda demostrar la titularidad con una factura de compra, para hacer directamente a nombre del aparcero dador, esa variedad que utilizó la semilla, cuando no participa de ninguna manera en el... Salvo que el contrato lo diga. Hay contratos que hay profesionales que Sí. porque siempre lo han hecho, u otros porque escucharon estas conversaciones y dijeron, yo quiero minimizar al máximo la problemática con el INASE, entonces a partir del próximo contrato de aparcería, también distribuimos entre aparcero, dador y tomador la compra de la semilla. En ese caso, este problema estaría solucionado, pero no es obligatorio. Entonces, por eso creo que hay que acotarlo y enmarcarlo dentro de lo que sea. Contratos de aparcería y, por ejemplo, contratos de explotación conjunta o cualquier tipo de negocio exactamente asociativo. Dos palabras. Con el tema de la prelación de las normas, o sea, el INASE no me puede decir a mí cómo tengo que contratar. El contrato de participación específicamente, los negocios en participación están en el Código Civil y Comercial de la Nación, señores. O sea, el INASE no me puede venir a decir a mí que no, que yo tengo que poner el campo más las semillas. No. Eso es un atributo y una contratación de las partes. Motivo por el cual, por orden de prelación de las normas, el INASE jamás me podría decir, vos tenés que comprar la semilla. ¿Qué le importa al INASE si yo compro la semilla? Si total no hay alguien que está evadiendo, alguien está declarando esas semillas. O sea, no importa quién la declara quien las utiliza. Por eso me parece que es importante que dentro de las conclusiones esté. Perdón, ¿te puedo hacer una aclaración mínima? Muy cortita, pues ya nos quedan... La última parte de la redacción, donde dice a los efectos de priorizar la realidad de cada uno de los acontecimientos con el total viso de realidad, yo lo que pondría sería, a efecto de respetar el principio de realidad económica, que desde la parte tributaria y jurisprudencial está aceptado el concepto de realidad económica. Perfecto, queda redactado. Última consideración sobre este punto, Maxi. Maxi. Espera que no te escuchamos, un minuto. Hola. Que yo creo que no podemos hacer algo en contra de lo que persigue el INASE, que es la trazabilidad de la semilla. ¿Sí? Porque de última el aparcero dador podría quedarse con semilla, no venderla 100% y podría utilizarla. Entonces el problema de INASE es que pierde la trazabilidad, por eso lo piden. Yo creo que el problema está en el IP1, que como ponen las hectáreas producidas, tanto propia como de tercero, deberíamos poner las que son en aparcería como dador con el quit del tomador. Y se terminó, porque lo que quiere el INASE es seguir la trazabilidad, y el problema está en el CISA, está en el IP1, no está en el INASE. ¿Me explico? Ellos ven de un productor lo que le dice el IP1, la cantidad de superficie producida de trigo y tiene que tener qué semilla hay. Porque ellos lo que buscan es la trazabilidad, quieren saber qué hacen con la semilla, es su función aparte. Entonces yo lo que sugiero es que en el IP1 nosotros tengamos la opción de decir, mira, estas 50 hectáreas son en la parcería, es dador, y el cuid del tomador es tal, que es el que pone la semilla. Digamos, agregar algo más en el IP1 para no entrar en conflicto con el INASE, porque el INASE te va a decir que no, porque ellos no quieren perder trazabilidad de la semilla. Bueno, es su función. Si les parece, como recomendación, nosotros vamos a poner en consideración este tema y no sé si están de acuerdo en proponer la solución o no. O sea, solo estamos poniendo la imposibilidad muchas veces de contar con esta información.
Perdón, yo no quería entrar en ese tema para dilatar más, Sí. pero la realidad es que el INASE, y lo explicó acá en las reuniones de agropecuaria, en realidad el INASE lo que hace es considerar que tienen que declarar cada una de las partes, porque las semillas son derechos, y si no tendría que tener un contrato de cesión de derechos entre una y la otra parte. Ese es el fundamento por el cual el INASE dice que ambas partes tienen que comprarlo, porque dice que las semillas son derechos que uno tiene sobre la semilla. Asimismo, si yo contrato que no voy a poner la semilla y la va a poner el aparcero tomador esa semilla, y por más que a mí me reparta y con un contrato de parcería 3 años, y yo digo que no voy a poner la semilla, al año siguiente no voy a volver a poner la semilla y al otro tampoco. Entonces, lo que a mí me parece es que, hay que respetar lo mencionado en los contratos por una orden de prelación de normas y la realidad económica. Pero como es distribución de frutos, esas semillas te quedan y consecuentemente los derechos te quedan. No, puede quedarte semillas. Vos distribuís frutos. Fruto de la agricultura puede ser la semilla. Claro, sí, pero ¿qué pasa si yo el año que viene no hago más aparcería? No estoy dentro del contrato de aparcería y me quedaron esas semillas y esas semillas las cultivo. Voy a lo que dice Maxi, ¿no? O sea, hay un criterio ahí. Tal vez se solucionaría, sí, en el CISA 1, declarando el quit, ¿sí? No, la realidad... Quieren el quit y la variedad, quieren todo, pero esto lo compró el aparcero tomador, digo yo. No solo que quieren la variedad de quit, sino lo que están pidiendo ahora es la factura de compra. Exacto. Ahí ese es el la tema. factura de A compra. nombre del aparcero dador. O Así que te declares como obtentor, ¿no es nosotros cierto? no estamos de acuerdo en eso. Sí, bueno, ya si les parece vos, Albano, querías... Sí, no, 2 cositas. Una, que cuando nos hacen declarar los quid de los condóminos, AFIP tiene otra forma de buscar los evasores, digamos, y no necesita que nosotros se lo informemos, ¿sí? Y la segunda, como decía Juan Carlos, ya el miércoles me cayó a mí para hacer un informe para el banco, ¿sí? Que no poseen soja o menor al 5%, para bajar las tasas hoy, ¿sí? Si presentaba el informe es del 51 la tasa y si no en el 95 hoy. Y todavía ni terminamos el plazo, o sea que después vamos a tener que presentar otro informe más. O sea, son locuras antes de los vencimientos que nos hacen hacer trabajo totalmente innecesario. Estamos. Bueno, muy cortito y ya cerramos, que ya les había pedido la palabra. Está referido con... Ahora buen día. Cuando informan la existencia al 30/9, ¿cómo hacen con los granos destinados a semilla y con los granos que ya saben que van a consumo animal? ¿Los informan? ¿No los informan? Yo ya los descuento para que después no me sobren, pero tengo el problema después que si no lo destinan para semilla y los quieren vender, no tienen stock. ¿Cómo se manejan ahora? Si bien la norma menciona granos no destinados a la siembra, yo soy muy cautelosa porque me ha pasado en muchas oportunidades esa situación y informo todo. Y lo de consumo también lo informo. ¿Y por qué lo informo? Porque si yo mañana tengo un cubicaje en una planta de silos que tengo, el cubicaje no va a coincidir. Y el AFIP no va a presuponer que vos te guardaste alimento para tus animales. El AFIP va a presuponer que vos te estás guardando granos para venderlos por no el camino formal. Yo la otra palabra no la uso porque me da cosa. No por el camino formal. Motivo por el cual, si vos me preguntas qué informo todo y posteriormente, ¿qué hago? Con el grano que destiné a la siembra, lo llamo al ingeniero agrónomo y le digo, a ver, decime de esta cantidad de granos cuánto vamos a destinar a la siembra y que me haga un informe. Y con el tema del consumo animal, fórmula nutricional. Y con eso tengo probado todas las salidas de los granos que no tengo después al cierre de ejercicio. Excelente. Bueno, Candela, te damos ya la palabra para cerrar esta jornada. El panel no,
la exposición. Vamos a hacer ahora un pequeño corte, vamos a tomar un break, 20 minutos, y luego continuamos con el resto de las actividades del día. Gracias.